Hola, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a seguir hablando sobre cantidades de obras para calcular el takeoff y esta vez hablaremos sobre los techos y las fascias. Comencemos. Podemos observar en este pequeño plano la cubierta de techo que se va a instalar. Nos indican que es una cubierta de lámina ondulada galvanizada A70. No nos muestran el calibre, pero ya vamos a ver más adelante por qué. También podemos conocer mediante este plano que es un techo a una sola agua, es decir, va una pendiente que baja de izquierda hacia la derecha. Es una pendiente del 15%. Igualmente tenemos la longitud de los aleros, que es 50 tanto adelante, atrás y a los lados, y conocemos el largo y el ancho. El ancho será 4.83 más el alero y el largo será 3.55 más los aleros. En esta otra imagen de este plano podemos observar la estructura para la cubierta de techos. Nos indican que se van a utilizar perlines de 2 por 4 por un 16 pulgadas a cada 85 centímetros, es decir 0.85 metros. Entonces podemos ver cómo está la separación, pero también se cuenta con dos elementos para sostener el alero que están a 0.45 metros en los extremos. Acá podemos observar la ficha técnica de la lámina ondulada A70 galvanizada, que es la cubierta que vamos a instalar. Podemos observar una sección de la lámina en la que se muestra el ancho total de la lámina y el ancho útil producto del traslape. ¿Por qué no era tan importante que no apareciera el calibre de la lámina que vamos a ocupar? Porque sin importar el grosor de la lámina, el ancho útil siempre será el mismo, siempre mantiene la misma sección sin importar el grosor de la lámina. Ahora, en el caso de la longitud tampoco importa mucho, ya que normalmente las medidas comerciales para las láminas son de 6, 8, 10 y 12 pies. Aunque también en el caso de esta lámina nos indican que de 6 pies a 45 pies porque se puede producir a medida. También la ficha del producto nos indica los detalles de fijación, el tipo de perno a utilizar y los detalles de los traslapes transversales de las láminas. Entonces vamos a comenzar calculando la longitud. Primero tenemos que encontrar la longitud inclinada. Para encontrar la longitud inclinada tenemos que encontrar primero la longitud sobre la planta, que serían los 3.55 de borde a borde de la pared más las medidas de cada alero tanto atrás como delante. Esto nos da un resultado de 4.55 metros. Para encontrar la longitud inclinada afectamos el valor obtenido anteriormente por el factor de la pendiente. Ya que es una pendiente del 15%, utilizamos un factor de 1.015. Si fuera una pendiente del 20% sería 1.02. Si fuera del 30%, 1.03 y así sucesivamente. Entonces tenemos que 4.55 por 1.015 nos da como resultado 4.62 metros, lo cual es la longitud inclinada. Calculamos ahora entonces el número de hiladas. El número de hiladas será la cantidad de láminas en la longitud del techo y también se calcula el número de filas, lo cual es la cantidad de láminas en el ancho del techo. Para esto debemos conocer el largo y ancho útil de cada lámina que vamos a utilizar. Comenzamos calculando las hiladas. Vamos a proponer utilizar láminas de 10 pies, que equivale aproximadamente a 3.05 metros. El largo útil sería de 2.85 metros, considerando el traslape de 20 centímetros. Tenemos entonces la longitud del techo entre la longitud del largo útil de la lámina, en este caso 4.62 entre 2.85. Eso da como resultado 1.6 hiladas, es decir, 2 hiladas. Al asumir este redondeo, asumimos que hay un desperdicio.
Probemos entonces con una lámina de 8 pies que equivale aproximadamente a 2.44 metros. El largo útil de esta lámina sería 2.24, considerando siempre un traslape de 20 metros. Tenemos entonces 4.62 metros de longitud entre 2.24, que es la longitud útil de la lámina. Esto nos indica 2.06 hiladas. Acá perfectamente podríamos redondear a 3 hiladas. ¿Por qué no podemos dejarla en 2 hiladas? Porque ese punto 0.6 indica aproximadamente que hacen falta 10 centímetros para completar la longitud, es decir, nos hace falta. Entonces, si redondeamos a 3 hiladas, quiere decir que vamos a estar agregando una lámina más solamente para completar 10 centímetros. Podría hacer esta misma operación para las láminas de 6 y de 12 pies para probar cuál funciona mejor. Obviamente, de entre todas las opciones que podemos tener, lo mejor es mandar a hacer la lámina a medida, ya que así se evitan los desperdicios y ya solo se coloca la lámina. Ahora vamos a calcular las filas. Para calcular las filas, calculamos el ancho. El ancho será la distancia de borde a borde de la parte exterior de las paredes más las distancias de los aleros. Esto da como resultado 5.83 metros en su ancho. Dividimos el ancho de la cubierta de techo entre el ancho útil de las láminas. Habíamos dicho que el ancho útil de las láminas que aparecía en la ficha técnica era de 70 centímetros. Entonces 5.83 entre 0.70, eso da 8.33. Redondeamos y se indica que son 9 filas de láminas que necesitamos colocar. Por tanto, la cantidad de láminas a requerir es la siguiente: la cantidad de hiladas por la cantidad de filas por un factor de desperdicio. Como en la longitud nosotros vamos a tener un desperdicio considerable por hilera, vamos a dejar de un lado en este caso el factor de desperdicio. Si tuviéramos que considerar un factor de desperdicio, consideramos un factor de desperdicio del 5%. Entonces tenemos 2 hiladas por 9 filas, lo cual nos deja con un resultado de 18 láminas a 70 de 10 pies. Procedemos entonces ahora a calcular la cantidad de clavadores. Habíamos visto en el detalle que la separación de los clavadores es de 0.85 metros y además presenta 2 en los extremos, separado cada uno a 0.45 metros. La cantidad de clavadores será entonces la distancia de pared a pared entre la distancia de los clavadores que presentan en esa longitud. Entonces tenemos 3.40 entre 0.85 y a este resultado le sumamos los 2 clavadores de los extremos, lo que me deja con un total de 6 clavadores para la cubierta de techo. Entonces el siguiente paso es calcular la longitud de los clavadores. Cada clavador va a medir 5.83 metros. La longitud estándar de un perlín es de 6 metros, así que se considerará un perlín por cada clavador a instalar. Entonces decimos que se requieren 6 perlines de 2 por 4 por un 16. Luego procedemos a los elementos de fijación en el techo. Podemos observar el detalle de fijación de los elementos y nos indican que se va a utilizar un perno o un goloso autoperforante corto de 2 pulgadas. También nos indican un dato importante que puede sernos muy útil para calcular las cantidades, es decir, que estos 3.7 son 3.7 pernos por cada metro cuadrado de techo que yo tenga. Sin embargo, acá nosotros vamos a calcularlo de otra manera para entender un poco de dónde sale esta densidad y obtenemos un valor cercano. Vamos a considerar 4 elementos en las esquinas compartidos por 4 láminas que se intercepten. Es decir, estos elementos que están en las esquinas superior e inferior, derecha e izquierda, son compartidos por 4 láminas. Luego, 4 elementos ubicados en los extremos medios de cada lámina compartido por 2 láminas. Se refiere
a este elemento de acá, a este elemento de acá, al de acá y al de acá. Y por último considera un elemento al centro de cada lámina, el cual no lo comparte con ninguna otra lámina, solo va por una lámina. Entonces podemos hacer el resultado de cómo sería para cuántos pernos necesita una sola lámina. Entonces tenemos 4 pernos, que son estos de los extremos en las esquinas, que son 4 entre 4 láminas que los comparten, más 4 pernos entre 2 láminas que lo comparten, que habla de los extremos medios, más un perno en el centro que solamente se distribuye en una lámina. Haciendo esta operación nos queda que quedan 4 pernos por láminas a colocarse, el cual es un valor bastante cercano a 3.7 unidades por metro cuadrado. Entonces, para obtener la cantidad total de golosos a utilizar son las 18 láminas por los 4 pernos por lámina por un factor del desperdicio de 1%. En total nos quedan 73 pernos autoperforantes de 2 pulgadas a utilizar para colocar la totalidad de las láminas. Procedemos ahora a calcular las fascias. Vamos a utilizar para las fascias láminas de fibrocemento. Normalmente, ¿verdad?, podemos referirnos a estas láminas de fibrocemento de la marca Plysen. En este caso es fibrocemento de 11 milímetros. Las láminas de fibrocemento se venden en presentaciones de 4 por 8 pies. Para nuestra fascia nosotros vamos a considerar que el ancho de nuestra fascia será de 12 pulgadas o un pie, como queramos tomar la unidad de medida. Por lo que cada lámina podemos sacar 4 franjas de 1 pulgada, es decir, tenemos la lámina de 4 pies por 8 pies. Dividimos en la cara de 4 pies, 1 pie, 2 pies, 3 pies, 4 pies. Sacamos las 4 franjas que nos permite la tabla. Luego vamos a obtener el perímetro a cubrir, que es la suma de todos los lados en los que va la fascia. En este caso el perímetro de la fascia es de 20.76 metros. Lo siguiente que tenemos que realizar es dividir la longitud del perímetro entre la longitud de las franjas que nosotros vamos a poder sacar de una lámina. Entonces tenemos que 20.76 entre 2.44 metros nos indica que se necesitan 8.51 veces la longitud de 8 pies. Como de cada lámina obtenemos 4 franjas, dividimos esas 8.51 veces entre las 4 láminas que se obtienen y podemos obtener un resultado de 2.12, que redondeamos a que son 3 láminas de fibrocemento de 11 milímetros. Este resultado también lo podríamos obtener a través de la división de las áreas. La manera es la siguiente: el área de una lámina de 4 pies por 8 pies en metros es 2.98 metros cuadrados. El área de la fascia será el perímetro por la altura que tiene esa fascia. En este caso, recordemos, son 12 pies, 12 pulgadas o un pie. Entonces son 20.76 por 0.3048 metros. Eso nos da un resultado de 6.33 metros cuadrados. Por tanto, si dividimos el área total de fascia entre el área de una lámina, nos da un resultado de 2.12, lo que equivale a 3 láminas. Para la fijación de la fascia utilizaremos tornillos de 3/4 de pulgada. La distribución es como se dispone en esta imagen. De los bordes separamos la colocación de los primeros tornillos a cada 5 centímetros y de la parte superior e inferior 1.5 centímetros. El resto de tornillos se colocará a cada 15 centímetros y una fila arriba y otra fila abajo. Procedemos entonces al cálculo. La cantidad de tornillos será entonces la longitud de todo el perímetro, que es 20.76, entre la separación de los tornillos, que es 0.15.
El resultado de esta operación lo multiplicamos por 2, ya que se colocan dos filas, la fila superior y la fila inferior, y este resultado lo multiplicamos por el 5% de desperdicio. Esto nos da un total de 290.64 tornillos de 3/4 de pulgada para realizar la fijación de esta fascia. Muchas gracias por ver el video, espero el contenido te sea muy útil y recuerda dar like y suscribirte para más contenido. Hasta luego.